Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hablar sobre el viaje que tenemos en la vida a distintos lugares, en distintos momentos, de manera simbólica o de manera física, nos lleva a hablar sobre esta situación, este fenómeno que está en el mundo y que es inevitable y de manera natural siempre ha estado en nuestras familias, en nuestros conocidos, amigos, cercanos o en nosotros mismos, y es el tema de la migración. Esta es la segunda parte de una sentada en esta banca para conversar, para reflexionar, tal vez sencillamente para saber qué sabemos sobre la migración. Y por supuesto nos sentamos con una conocedora de estos estudios de la mente y lo que puede suceder con ella, pero más allá de eso, de una persona dispuesta a escuchar y conversar con nosotros en esta banca, que es lo que más nos gusta. Ella es Lina Paola Lara Negrete, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología e investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Hoy estaremos hablando sobre migración, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Desde cuál le gustaría a usted que habláramos sobre migración? Nos encantaría que nos escriban sus preguntas, sus opiniones, y estaremos muy dispuestos a leerles. Yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Lina, muchas gracias por sentarte con nosotros aquí en Banca. Gracias a ti, Hagdi, por la invitación y por este tiempo maravilloso que tenemos oportunidad de pasar aquí sentadas viendo con atención, con mucha atención lo que sucede. Así es. Y bueno, esa atención para algunos se vuelve tensión hablando sobre el tema de la migración. Y bueno, es una palabra que vamos a tener ahí repetida, migración, migración, migración. Más adelante les voy a contar qué distinciones hay entre las palabras de migrante y emigrante, pero por ahora, como estamos hablando de esa tensión que casi siempre se va por los locales, comentábamos fuera de micrófonos que se tiende a generar también una tensión directa o indirecta o muy directa, a veces por los estados, tal vez como responsabilizando, culpando, señalando el tema de las migraciones como factor de no poder llevar a cabo estas acciones ciudadanas y de Estado. Y bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar a esto? ¿Es real? ¿No es real? ¿Será? Bueno, tendríamos que hablar de muchas cosas sobre política, dependiendo del Estado. Pero ¿qué opinas tú sobre esto, Lina? ¿Puede ser? ¿Puede tener algo que ver? Pues bueno, yo creo que el punto de partida en esta conversación, y eso es como una especie de favor que les pediríamos a las personas en la audiencia, y es que consideren que estamos conversando sobre un tema complejo en el cual participan muchos elementos que no podemos perder de vista, y siempre cuando hablamos de migración, pues realmente de lo que estamos hablando no es de un asunto, sino que estamos hablando de una cadena de asuntos que están conectados, algunos fuertemente, otros de manera débil, pero que siempre, digamos, no se puede prescindir de ninguno de ellos. Y yo creo que tener eso por anticipado siempre a la mano cuando hablamos de migración, pues ayuda mucho para hacernos a una idea que para nada debería llegar al extremo de, ay, esto es todo con todo, entonces mejor no pensemos en nada, sino al contrario, esto tiene que ver con muchas cosas y por lo tanto merece un esfuerzo un poquito más grande en la atención que le proveemos. Yo creo que hay un elemento aquí fundamental, y es que pasa con mucha frecuencia que la mayoría de las personas no quiere irse del lugar en el que habita, o sea, no tiene esa intención como proyecto vital, sino que lo que pasa es que le pasan cosas, y muchas de esas cosas son cosas que los estados deberían poder tener bajo control. Entonces, el panorama que tenemos es que para muchas personas la migración es la única alternativa ante circunstancias
circunstancias realmente desagradables en su lugar de origen o en el lugar que habita actualmente. Entonces hay migración por razones económicas, es decir, porque en el lugar en el que habita ya no hay recursos suficientes para sostener la vida con dignidad suya propia o la de las personas que dependen de ella. También hay migración por razones de conflicto armado, es decir, para muchas personas la única forma de mantener la vida es irse, porque está amenazada, porque el control territorial es control territorial armado, porque la nueva configuración que imprimen los grupos armados son unas dinámicas que obligan al desarraigo, al despojo y al abandono de, por ejemplo, la casa o la finca o lo que sea que la persona tenga en el lugar en el que habita. También hay migración relacionada con los fenómenos naturales, es decir, hay migración que está relacionada con avalanchas, con sequías, con acceso a agua, con terremotos, con, digamos, como con cosas que suceden en el territorio que habitamos, que obligan a que, de nuevo, la única manera de conservar la vida con dignidad, pues sea irse. Y hay un fenómeno que yo creo que es un fenómeno muy particular en ese conjunto de formas distintas que tiene o de causas distintas que tiene la migración, que es el fenómeno de la presencia de los estados o su ausencia. Entonces, ¿cómo es posible que la situación económica, por ejemplo, de una región o de un lugar específico del territorio nacional esté tan a merced de situaciones, circunstancias tales como, por ejemplo, la no provisión de empleo decente para todas las personas que habitan el lugar? Pues si el Estado no se pone las pilas y pone al servicio de la ciudadanía las formas de vida, los medios de vida para permanecer en los territorios, pues sin duda alguna decimos ha fallado, ¿no? Y esas dinámicas económicas enormes que son como de gran impacto, pues son sin duda alguna responsabilidad de los estados y en muchas ocasiones son las personas, la ciudadanía, las que ponen la cuota de dolor, es decir, por cuenta de esa presencia o no de los estados y de los gobiernos, muchas personas tienen que tomar la decisión de agarrar lo poco que tengan e irse. Y eso sin duda alguna es una responsabilidad que compartimos. O sea, cada vez que una persona encuentra que en el lugar en el que habita no puede desarrollar su proyecto vital con dignidad, de algún modo hemos fallado todas como sociedad. Esto sí habla, como lo hablamos en el podcast pasado, y gracias por hacer esta introducción tan importante que sí te va de las manos y de la mente todos los puntos de vista que uno debe tener en cuenta o que debe tratar de tener en cuenta para hablar sobre migración. Y siento que una de estas es súper fundamental para no llegar a esta insensibilización, es el tema de la educación en casa y en las aulas. Esto, como lo propuesto desde los niños, es cómo se ve esa diferencia o cómo se ve entender pues que el otro es distinto, diferente, ya sea por todas las conversaciones que estamos no dejando de lado, sino teniendo allí desde la visual para poder conversar sobre esto. Tiene otro idioma, otro lenguaje, otra cultura, y esto me hace pensar en Pablo Freire, que habla en diversas obras, por supuesto, sobre el abordaje de temas como la curiosidad profunda, el pensamiento crítico y de frontera, el diálogo de saberes y la preocupación por los otros, como tú nos decías en el podcast pasado. Todo esto se somete a diversos análisis y todos concluyen, van orientados a visibilizar la dimensión intercultural, la interculturalidad y su necesidad para el aprendizaje, y cómo esto nos puede ayudar a crecer humanamente, concienzudamente, de una manera muy rica. Porque, bueno, más allá lo voy a traer a palabras mucho más cercanas, y es cómo estas migraciones también ayudan a que nuestros niños y niñas crezcan ricos en este intercambio de saberes, en esta curiosidad profunda por el otro, en esta preocupación porque el otro también es
mencionaste bien, como lo decías en anteriores podcasts, Lina, que es una parte fundamental de humanizarse. Pero esa curiosidad profunda de qué puede pasar, qué podemos crear juntos, si somos de diversas culturas, cómo sonaría esta canción o esta música, o creemos juntos, tú qué piensas sobre, tú qué opinas sobre, has pasado por esto. Y en vez de sentir que son conversaciones, como también nos hablabas tú en otros podcasts sobre las conversaciones incómodas, es una conversación profunda, ¿sí? ¿Qué pasa con el hambre? ¿Qué pasa con el silencio? ¿Qué pasa con el miedo? Y cómo esto nos puede enriquecer. Entonces siento que son varios factores importantes, y lo llevo también, lo pongo acá sobre esta conversación, y es los niños, ¿cómo sientes que están en este proceso de la migración? Que también los niños pasan por un tema de duelo en la migración cuando acompañan a sus madres, a sus familias. Sí, yo empezaría por considerar varias cosas allí involucradas. La primera de ellas es que en el episodio anterior terminamos la conversación dejando una tarea que tenía que ver con la acción concreta de revisar lo que damos por hecho que ya sabemos, o lo que damos por hecho que ya es una opinión formada en relación con el fenómeno migratorio grande, todo él, bien sea que sea nuestra experiencia personal o bien sea que tengamos la experiencia de ser población receptora. Y la razón por la cual creo que eso es así de importante es porque todas las personas estamos llamadas a revisar continuamente esas preconcepciones o esos juicios que tenemos ya como muy instalados en nuestra manera de ver el mundo, y que siempre necesitan revisión porque no todas las cosas son lo mismo, no todas las veces son iguales. Y en relación con la migración sí que tenemos unas ideas preconcebidas que están muy directamente relacionadas con lo que Adela Cortina, esta filósofa española, llama aporofobia, que yo creo que merece la pena que nos revisemos y que pongamos en consideración. Esto es un trabajo personal, individual, que seguramente después de hacerlo podremos conversar con otras personas cercanas sobre los hallazgos que hayamos encontrado, pero sin duda alguna el primer nivel de esta tarea es una tarea individual, darnos cuenta de cuántas veces la razón del rechazo o la razón de esas ideas preconcebidas está directamente relacionada con un rechazo que expresamos de maneras muy distintas a la condición de pobreza o la situación de pobreza de otras personas. Sobre esto se han hecho muchos estudios en el campo migratorio, y el resultado de buena parte de esos estudios es que muchas veces el rechazo a los extraños tiene que ver con que esos extraños son pobres. Probablemente, digamos, como la ilustración más clara que eso tiene es la manera como en casi todas las sociedades occidentalizadas las personas extranjeras son recibidas cuando esas personas vienen de paseo o son turistas, y hacemos todo este despliegue fantástico de hospitalidad y queremos que prueben todos nuestros manjares y queremos que vean todos nuestros mejores paisajes y queremos que aprendan nuestro idioma, y les ofrecemos infinito cariño con la convicción de que esas personas vienen, dejan sus divisas y se van. Pero cuando la situación es que las personas llegan porque están pasando un mal momento en sus lugares de origen, necesitan apoyo y necesitan empezar de nuevo, y como se dice, hay un colombianismo que es llegar con una mano adelante y otra atrás, es decir, sin nada que aportar económicamente a la sociedad receptora, claro, con capacidad de trabajo, con posibilidad de ofrecer nuevas miradas, con una riqueza cultural incalculable, etcétera, pero cosas todas esas que en una sociedad tan capitalizada como la nuestra pasan desapercibidas cuando lo que se piensa automáticamente es en dinero, ¿no? O sea, como cuánto dinero traes para invertir. Entonces, eso ha sido visto en muchas sociedades occidentalizadas como una cuestión más de fondo, que tiene menos que ver con la migración y que tiene más que ver con la percepción que tenemos sobre las personas con las que nos relacionamos. Y la aporofobia de lo que trata es precisamente de ese rechazo particular a las personas por considerar que son pobres o que carecen de los recursos para vivir en condiciones de dignidad. Esto no es una cosa, yo sé que probablemente el término aporofobia sea nuevo
nuevo para algunas de las personas que nos escuchan, pero el término, la situación no. O sea, esto lo hemos visto de muchas maneras. Una persona que quiere optar por una visa de residencia en los Estados Unidos, por ejemplo, que es un país receptor porque la geografía nos puso en su vecindario. Eso lo sabemos, que cuando una persona quiere optar por una visa de residente, el trato es distinto cuando trae dinero para invertir a cuando sencillamente dice yo aquí vengo a poner mi capacidad de trabajo. Y el trato es distinto, por ejemplo, cuando una persona hace una solicitud para exilio, porque viene siendo perseguida por razones políticas o por razones de conflicto armado o lo que sea. Digamos, en eso hay diferencias, no tenemos que ser expertas en migración y estos trámites para saber y darnos cuenta de que sí hay una distinción en relación con cómo recibimos a las personas migrantes. Yo sé que tu pregunta está directamente relacionada con las cuestiones educativas, con cómo nos formamos para ser comunidades receptoras, pero sin duda alguna el punto de partida antes de pensar cualquier tipo de estrategia formativa es revisarnos y revisar qué de lo que creemos en relación con la migración está atravesado por la aporofobia, reconocer eso y hacer algo al respecto. Si nuestro problema no es lo extraño, lo distinto, sino lo pobre, pues ahí tenemos toda una materia por trabajar y mucho por hacer. Creo que es una cuestión fundamental y creo que no se puede perder de vista cuando hablamos de migración el hecho de que la mayor parte de las personas son rechazadas por su situación de precariedad y de pobreza. Claro, lo llevo también o lo traigo es porque no sabemos cómo influimos también en las personas que nos rodean y específicamente en estos nuevos seres humanos, digámoslo. Así que mientras nosotros creemos que no escuchan, que no saben qué está pasando, que ellos no saben, ¿no? Como ellos son niños, están en cosas de niños. Mientras tanto los están escuchando, nos están escuchando. Y bueno, como que siento yo que a partir de eso que tú dices de la conciencia en sí mismo, es de esa conciencia también de qué pensamiento o qué, entre comillas, y quiero ser supremamente respetuosa, como qué odios, qué amores estoy heredando a los seres que tengo a mi cargo, también como cuidadores, como cuidadoras. Y bueno, pues eso me gusta mucho, que en esta banca nos podamos sentar a hablar de diversos temas, así que están en configuraciones y no en hilos como lo hablábamos en un principio. Para contar muchísimo más de la migración aparecen un montón de escritores, de escritoras, de filósofos, de psicólogos, de psiquiatras, pero sencillamente llevado a la vida cotidiana puede haber varios ejercicios que nos ayuden también como a entablar esa curiosidad. Puede haber, aparte de replantearse y de preguntarse yo qué pienso, uno puede hacer tareas para cambiar sus creencias. O solamente, digamos que solamente se puede hacer a partir de hacerse preguntas. No, yo creo que sí. Yo creo que es posible cambiar de creencias. Y la razón por la cual sé que eso es así es porque reconozco que las personas nos comportamos más de acuerdo con lo que creemos que de acuerdo con lo que sabemos. Y en este asunto de las migraciones ese ha sido un tema crucial. Es decir, buena parte de los comportamientos que tenemos en relación con la migración tienen que ver con aquello que creemos sobre quién es una persona migrante, las razones por las cuales emigra y las razones por las cuales sucede el fenómeno como un todo, que con lo que sabemos al respecto. Cuando nos damos la oportunidad de comprender mejor la situación, es decir, de poner en juego nuestras creencias y hacemos el esfuerzo de modificarlas,
sobre la base de conocimientos más actualizados a la realidad, es altísimamente probable que nuestra conducta cambie. Eso básicamente, yo sin hacer el spoiler, como dicen, es lo que hacen mis colegas que hacen terapia. La psicoterapia está basada en eso, está basada en conversar y encontrar puntos intermedios, no entre lo que las personas saben, sino entre lo que las personas creen en relación con lo que sea que esté sucediendo. Y ahí es donde está el detonante cognitivo. Es decir, el cambio de hábitos tiene todo que ver con las creencias sobre si somos capaces o no de enfrentar situaciones nuevas. Y tiene menos que ver con lo que sabemos sobre una cosa u otra. En otro momento, por otra razón, en uno de estos episodios que hemos compartido juntas, nos sentamos un día en la banca del parque para conversar sobre una cosa que es una ilustración simplemente. Decíamos en ese momento, las personas que fuman saben que el cigarrillo, el consumo de tabaco está asociado a muchos cánceres, pero que lo sepan no hace que dejen de fumar. Lo que hace que una persona deje de fumar es creer con total convicción y con datos en la mano, claro, porque los conocimientos importan, que el cáncer es una probabilidad alta para sí misma o para sí mismo. Eso es lo que modifica la conducta del fumador. Si me permites la digresión, como dicen, con el tema de la migración pasa una cosa similar. Las personas nos comportamos con las personas migrantes de acuerdo con lo que creemos sobre ellas. Si creemos que ese migrante no es un migrante, sino un turista, un visitante, una persona que está de paso, nuestra conducta es distinta que cuando creemos que esa persona se va a quedar y nos va a quitar los pocos recursos que ya tenemos y que damos por cierto. Nuestra conducta es distinta. Yo, con el mayor respeto por las personas que han tenido que asumir una migración, tanto como por aquellas que la han planeado, creo, y me permito aquí hacer una especie como de llamado de atención, creo que quienes necesitamos formación y quienes necesitamos revisar nuestras creencias y quienes necesitamos poner en cuestión aquello que consideramos que es una persona migrante, somos las personas que formamos parte de las comunidades receptoras. Los migrantes ya son migrantes y tienen una carga enorme. Quienes tenemos el deber de asumir el diálogo cultural, el diálogo intercultural y el diálogo individual para revisar las creencias, somos los que nos llamamos población receptora. O sea, el migrante ya tiene que migrar y eso es un montón. Y tendrá que lidiar con las cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas de su migración. Y tendrá que buscar ayuda profesional cuando sea el caso y tendrá que hacer una nueva comunidad y tendrá que construir las redes y tendrá que volver a vincularse afectivamente y tendrá que lidiar con el asunto de la nostalgia y el síndrome de Ulises de querer volver y retornar. Eso no cabe duda que es un trabajo enorme, porque además les vamos a poner encima el trabajo de considerar cómo hacer que la nueva circunstancia vital sea más amable. Yo creo que por mucho trabajo que nos cueste, a quienes somos población receptora o comunidades receptoras de migrantes, es a quienes nos toca hacer el ejercicio y ponernos en la tarea de reconsiderar si lo nuestro es xenofobia o si no será de pronto aporofobia o si no será de pronto que no hemos considerado lo suficiente a la otra persona. Cuidar de la otra persona es tan importante como cuidar de mí. Y si esa persona está en una situación de migración y desconozco los motivos, lo más sensato que podría yo hacer es ponerme en la tarea de considerar por qué percibo eso como una amenaza. La que necesita terapia soy yo, no la persona migrante. Con el mayor respeto lo digo y con la mayor consideración por la realidad que viven uno y otro. Es decir, quien está migrando y quien está recibiendo.
Banca del Parque Radio. Muchas gracias, Lina, por este programa. Y bueno, ya sabemos que al final de nuestros podcasts hay algo que se llama la tarea. Y bueno, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Es una tarea de investigación que puede comenzar en la red. Pues claro que se puede hacer con diferentes niveles de intensidad y profundidad, pero por favor busquemos qué significa aporofobia. Creo que esa búsqueda nos puede revelar muchas situaciones sobre las cuales tenemos dudas o sobre las cuales no estamos en claridad y nos puede ayudar a precisar de qué se trata todo eso que sentimos, que decimos que sentimos cuando estamos ante la presencia de personas migrantes o cuando tenemos la experiencia propia de migrar. De nuevo, Lina, agradecido siempre de tenerte aquí en Banca, aprender de ti, aprender juntas. Gracias. Gracias a ti, Hagrid. Muchísimas gracias por este tiempo que compartimos en la banca del parque y por todo lo que tenemos la posibilidad de volver a pensar juntas. A ustedes también, muchas gracias por sentarse de nuevo en esta banca y esperamos que en lo que sea que usted esté desarrollando, en lo que sea que usted esté pensando hacer, le vaya muy bien, pero por supuesto que vaya seguro y acompañado de quienes le rodean, incluso en la distancia, gracias a estas conversaciones. Gracias a ponernos a pensar cómo puede estar sintiendo el otro, ponernos a sentir cómo está sintiendo el otro. Esperamos que le vaya muy bien y le enviamos un abrazo no solo a todos los colombianos que están en diversas partes del mundo, sino a todos los migrantes, todas las migrantes. Gracias por haber llegado a donde están. Todo puede estar mejor. Les cuento que ustedes se pueden conectar con nosotros 24/7 en nuestra emisora. Hay música, programas, tenemos radioteatro, tenemos programas, podcast como estos y música muy sabrosa, colombiana, del mundo, en fin, www.bancadelparque.com. Desde allí en nuestro link vía directo o online. También recuerden que en la producción y edición Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.